Continuamos en esta edición especial de Visión 7 en una jornada muy pero muy especial con muchísima gente que está llegando a la Plaza de Mayo para compartir esta fiesta popular. Seguimos recorriendo Plaza de Mayo, seguimos estando muy cerca del Cabildo, del escenario, con los artistas, con la gente. Silvia Fernández, adelante. Muchas gracias, Pablo. Y sobre el escenario, todavía mismo Olivia con su cumbia, pop, hip hop, está deleitando a los que se han acercado y que han llegado a través de las columnas de las dos diagonales, Norte y Sur y Avenida de Mayo. Aunque la Avenida de Mayo al principio estaba inhabilitada porque por allí ingresó la llamada uruguaya que le dio justamente el inicio a esta fiesta. Pero hablamos con algunos de los que van a estar en un ratito sobre el escenario. Bueno, Víctor Heredia ya se está preparando con su espectáculo, con su música, pero luego vendrán el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, y el periodista y politólogo Hernán Brienza en esta charla de debate a cielo abierto para saber cuáles han sido las consecuencias de esta asamblea del año 13, las consecuencias históricas y que dieron lugar también a nuestro país. Por eso ya estamos con Hernán. Hernán, bueno, en primer lugar, ¿cómo se llega políticamente de esas provincias unidas a esta Argentina? ¿Cuáles fueron los avances de la asamblea? Bueno, fundamentalmente la asamblea del año 13 lo que logra es varias cosas. Primero, es el primer órgano político que habla de, ya no en nombre de Fernando VII, sino en nombre del pueblo y en nombre de la nación de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Por lo tanto, ahí hay una identidad nacional. Después ahí están las medidas, ¿no? El acuñar moneda, el himno nacional, el escudo. Y después hay lo que yo creo que que es lo que festejamos hoy y celebramos hoy. La Asamblea del año 13 es el primer congreso en el cual se sancionan, se ratifican, se reconocen los derechos humanos en la Argentina. Y esa lógica de no se llega a la abolición de la esclavitud por una serie de peleas y debates y de contradicciones internas de la Asamblea, pero sí la libertad de vientre, sí el derecho, la abolición del yaconazgo y la mita, la abolición del mayorazgo, que era la forma en la cual se heredaba, el hijo mayor heredaba todo, dejando en pie de desigualdad a los hermanos menores, la abolición de los títulos de nobleza. Todo eso hace que la Argentina, después de la Asamblea del año 13, iniciara un camino hacia la independencia, pero también un camino muy importante hacia el reconocimiento de las igualdades sociales, un reconocimiento de los avances progresivos, de las transformaciones por los derechos humanos en la Argentina. Adelantanos un poquito qué es lo que va a pasar sobre el escenario. En esta charla, debate a cielo abierto, estará junto al juez Zaffaroni, también a una historiadora con quien ya dialogamos, Araceli Bellota. ¿Cuál es el objetivo de esta charla debate? ¿Habrá participación del público? Bueno, yo creo que hay un objetivo que es, para mí, el más interesante, que es pensar, contar, reflexionar la historia en una plaza tan histórica como la Plaza de Mayo, ¿no? Esto me parece que es un hito cultural importantísimo, porque la gente que va a escuchar también va a debatir con nosotros, también se va a pelear, va a discutir con nosotros, y nosotros de alguna manera vamos a contar en nuestra medida qué significó la Asamblea, pero también vamos a hacernos preguntas sobre cuáles fueron los límites, cuáles fueron las contradicciones, por qué no se hizo la independencia, cuál fue la tradición centralista que dejó de lado a José Gervasio Artigas y al federalismo en las Provincias Unidas. Y yo creo que va a ser un debate muy enriquecedor, porque bueno, hay miradas de una historiadora, de un politólogo, de un miembro de la Corte Suprema de la Nación, que supongo que va a ser una mirada más desde el armado jurídico. No nos olvidemos que la Asamblea hace el primer estatuto provisorio de gobierno, que es algo así como nuestra primera constitución en la Argentina. Yo creo que el debate y el lugar donde se debate, y pensar que la Asamblea del año 13 inicia políticas de derechos humanos que después siguieron Manuel Dorrego, Manuel Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón con el voto femenino, el presidente Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con los juicios por los delitos de lesa humanidad, o el matrimonio igualitario, que fueron abriendo ciudadanía, construyendo ciudadanía, abriendo derechos, ampliando derechos para las mayorías. Yo creo que hay una continuidad muy importante entre esa asamblea de los derechos humanos y el momento actual de los derechos humanos en la Argentina. Como periodista que sos, también la Asamblea ratificó de alguna manera todo aquello que ponderaba Mariano Moreno. ¿Qué significó lo que pudo haber sido aquel periodista Moreno, hablando de la libertad de prensa, a lo que hoy se vive en la Argentina? Bueno, yo creo que
Hay algo interesante para plantear en aquellos años, ¿no? Uno, si tiene que pensar qué significó en aquellos años, es muy difícil. Mucha gente criticó a la Asamblea del año 13 porque dice que no hizo la independencia, ¿no? Pero sin embargo, los sectores que impulsaron la Asamblea fueron los sectores más avanzados, los más progresistas, los que seguían a Mariano Moreno, ¿no? Mariano Moreno había muerto, pero San Martín, Bernardo de Monteagudo estaban allí. Y hay algún punto para reflexionar ahí. La Asamblea del año 13 no nace de un consenso, nace de una sonada militar que hace el 8 de octubre San Martín, después de la victoria de Manuel Belgrano en la batalla de Tucumán allí en el norte. Porque San Martín se da cuenta que es el momento de profundizar la revolución, de ir hacia la independencia. Y ese momento debe haber sido muy interesante cubrirlo como periodista, pero hay que ver si uno se daría cuenta de la importancia que tenía ese momento histórico. Hoy mucha gente piensa que no estamos viviendo momentos históricos, ¿no? Y bueno, uno es capaz de anunciar en el presente cuáles son los verdaderos momentos históricos de un suceder político o un suceder social. Esa es la pregunta, ¿no? Hernán, muchas gracias. No, gracias a vos. En un ratito nada más, Hernán Brienza sobre el escenario, entonces, junto al juez Zaffaroni y a la historiadora Araceli Bellota. En tanto, bueno, ha llegado un viento reparador a esta hora a la Plaza de Mayo, por eso nos vamos a otro sector con Laura Mayocchi. Acá también, Silvita, este viento reparador y casi cayendo la tarde, horas de la noche que en poco más estarán sobre esta Plaza de Mayo y en este están ahora de los pueblos originarios, porque fíjate que bien adelantabas vos con este periodista que hablaba del concepto de los derechos humanos, hablado de otra manera, por supuesto, pero presentes en la Asamblea del año 13, sobre todo cuando se hablaba de dar la libertad, no solamente la libertad de dientes y la abolición de la esclavitud para los pueblos de la negritud, para aquellas naciones afrodescendientes, sino también para los dueños de la tierra, los dueños originarios de la tierra, aquellas naciones indígenas, aquellos pueblos originarios, que también San Martín, como estabas adelantando recién vos, supo interpretar que esa gran cantidad de pueblos originarios iban a ser el sustrato social que iba a acompañar la revolución de las libertades americanas. Y aquí estamos precisamente para hablar de todo esto con Nina Jardín, titular del INAI. Bueno, Nina, estamos hablando precisamente de cómo la Asamblea del año 13 marcaba esta diferencia de darle el lugar que le correspondía luego del español que se metiera a los pueblos originarios y devolverles la libertad por la cual bregaban además. Para nosotros fue muy importante en este momento histórico los pueblos originarios liberarse desde los derechos, de las obligaciones a trabajo forzado, la mica, el sanaconazo. Recordemos que era la mita, recordemos que era trabajar para los indígenas a las órdenes de los españoles en las, por ejemplo, minas de Potosí, en las minas del Alto Perú. Hay una conciencia de superioridad que mucha gente tiene, que los pueblos originarios tenían que trabajar para ellos. Y entonces sus hijos, sus mujeres, eran sirvientes, sus servidumbre, si se los llevaba de a 10, de a 15, a 20 de las comunidades. Y si no, se los echaba de los lugares donde estaban. Eso se abolió bueno, en la letra. Es cuestión de ponerle la carne, la fuerza, las ganas para poder realmente durante estos 200 años seguir eliminando esos prejuicios y dándole vida a los pueblos originarios, que son más de 30 en la Argentina y que conservan sus lenguas, su cultura, y bueno, poner de relieve eso para nosotros es muy importante. ¿Qué significó para ustedes, los pueblos originarios, saber que San Martín, por ejemplo, le dio nombre a su logia Lautaro? Que Lautaro era un guerrero araucano que fue el primero en rebelarse a los españoles, como símbolo de cuál era el camino a seguir. El camino a seguir siempre fue el de los pueblos libres, y todo, si uno se imagina un mapa de ese momento, se veía que había muchas tierras que eran netamente indígenas. Y bueno, ahora 200 años después, con esa misma idea de San Martín, poder conservar la vida comunitaria, conservar la vida de las comunidades y desarrollar en esos territorios todo lo que implica
el desarrollo vital, la cultura, el idioma, las danzas, la cultura, la espiritualidad. Saber que gran parte de esos pueblos originarios acompañaron las luchas independentistas, la lucha de la independencia y formaron parte del ejército de los Andes, por ejemplo, a los que San Martín consideraba sus hermanos los indios. ¿Cómo lo toman a la distancia 200 años después ustedes? Fue así, tanto en el éxodo jujeño, en las rebeliones de la Puna, en las distintas rebeliones que hubieron y que marcaron la resistencia todos esos años, porque quizás en las hojas de la historia no está del todo marcada. El año pasado y el año anterior, en las actas de la independencia en quechua, en aymara, se devolvieron en la Casa de Tucumán. Y con respecto a la ley de medios, donde también se da amparo a las licencias para los pueblos originarios. Sí, la ley 26522 nos da un capítulo para poder tener autorizaciones, para poder tener radios, televisión y bueno, el trabajo de la comunicación hacia adentro y hacia afuera para cambiar la forma en que la sociedad en general ve a los pueblos originarios, quizás en una página de la historia sabiendo que es hoy, que están vivos, que están hoy en estos momentos recordando y ahora dentro de unos meses más con el carnaval a pleno y con unas ganas de vivir en todos lados y liberándose sobre todo de la opresión que en muchos casos titulares de tierra los hostigan y entonces es necesario ejecutar a pleno la ley 26.160 que se sancionó por la fuerza de la ministra Alicia Kirchner. Si no se ganó con la fuerza de las armas en la campaña al desierto, dicen la segunda masacre. La primera fue la de los negros esclavos en Buenos Aires, en todo lo que es Sudamérica. Por lo menos los pueblos indios que han sido esclavizados también y libertados a partir de la Asamblea de 1813, también por lo menos como en la letra escrita, podemos decir que ustedes han ganado y transformado la historia de aquella masacre de la campaña al desierto casi 200, 100 años después. Sí, si estamos vivos y si vamos a seguir luchando por estar vivos en cada uno de los lugares, quiere decir que hay esperanza y si hay identidad, vamos a seguir bregando por la lucha de los derechos. Gracias, la palabra de Nina Jaramillo, me quedo con su rostro y con este stand, uno de los tantos, Pablo y Silvia, que está en el escenario, les digo, para visitar, para venir, para recordar los que saben, para conocer los que aún todavía no han tenido contacto. Gracias, Laura. Allí el trabajo de Laura Mayocchi en vivo, de Silvia Fernández, que continuaremos, por supuesto, dialogando con ella. Nos seguirán trayendo testimonios e imágenes de lo que está pasando allí en este escenario. Continúa la actuación de Miss Bolivia y en minutos en ese escenario principal frente al Cabildo cerca de la Casa de Gobierno estará presente Víctor Heredia. En minutos regresamos en esta edición especial de Visión 7. Ya volvemos. Torta, yegua, negra, warrior, queen del barrio, con saber. La combination me trepa y por eso voy a quitarla otra vez. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo